que no permita que el Consejo Nacional Electoral, en uso de sus funciones constitucionales, abra un centro de votación, ese centro de votación perderá definitivamente su estatus como directorio dentro del directorio de centros de votación. Tibisay Lucena aseguró que la consulta popular convocada por la oposición para este domingo no tiene validez jurídica. El Ministerio Público citó en calidad de imputadas a 2 mujeres relacionadas con el caso Odebrecht. A 9 años y medio de cárcel fue condenado hoy el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Las informaciones más destacadas del día. El Tribunal Supremo de Justicia reconoció la violación al debido proceso del diputado Wilmer Azuaje y le otorgó el beneficio de casa por cárcel con posibilidad de ser liberado, luego de que fuese detenido por el SEBIN el pasado 2 de mayo en el estado Barinas. La Constitución venezolana establece en su artículo 200 que los diputados a la Asamblea Nacional gozan de inmunidad parlamentaria, por lo que se debe realizar un antejuicio de mérito para materializar su detención. Sin embargo, la Sala Plena aclaró que la aprehensión del diputado Wilmer Azuaje se realizó durante la comisión de uno de los delitos estipulados en la Ley de Armas y Explosivos y por tal motivo no fue tomado en cuenta el principio de antejuicio. Luego de permanecer detenido durante más de 2 meses en la sede del SEBIN en Caracas, mejor conocida como el Helicoide, el máximo tribunal le aplicó la medida de arresto domiciliario, por lo que será trasladado hasta su residencia en Barinas, hasta que el Consejo Legislativo Regional decida si la inmunidad parlamentaria es procedente en su caso. Según la sentencia, si se declara que el detenido goza plenamente de la condición que le fue investida al ser proclamado como diputado para el periodo 2012-2016, deberá ser liberado de inmediato y ningún tribunal podrá continuar con su enjuiciamiento hasta tanto cese sus funciones como parlamentario y la causa en su contra pueda ser reabierta nuevamente. La detención de Wilmer Azuaje se dio luego de que fuese señalado por la gobernadora de Barinas, Zenaida Gallardo, como responsable de los hechos violentos ocurridos durante el mes de abril en la ciudad. Y tras la denuncia interpuesta en la Fiscalía que lo responsabilizaba por el incendio que se generó en la sede de Hábitat y Vivienda y de un depósito de Mercal en Socopó, capital del municipio Antonio José de Sucre de Barinas. Por otra parte, el Tribunal Supremo emitió este miércoles la sentencia número 537. En esta se admitió una demanda de nulidad que declara que el Ministerio Público solo podrá imputar a una persona ante jueces de control una vez que le sean notificados los hechos punibles de los cuales se le atribuye la participación o autoría, así como los elementos de convicción que sustentan el proceso en su contra. Esta sentencia se emite luego de que la Fiscalía haya citado en calidad de imputados a personas relacionadas con el gobierno nacional, tales como Antonio Benavides Torres, el general Vladimir Lugo, el actor Manuel Coco Sosa y 2 mujeres vinculadas con el exministro de Transporte Terrestre, Jaimanel Trudy. Horas más tarde, uno de los abogados defensores del diputado Wilmer Azuaje calificó la medida del Tribunal Supremo de Justicia como un hecho atípico. Considera que el proceso judicial del parlamentario ha mostrado irregularidades desde el momento de su detención el pasado 2 de mayo. A su juicio, una de las principales acciones inusuales en este tipo de casos es que hasta la fecha no le han otorgado el derecho a la defensa. Se decreta una medida de coerción personal contra el señor Wilmer Azuaje Cordero y él no ha sido escuchado. Lo regular en un caso como este es que en virtud de su condición de diputado al Consejo Legislativo del Estado Barinas, provisto por consiguiente una prerrogativa que es la inmunidad parlamentaria, debe haber sido presentado en las 48 horas siguientes a su detención ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que es el tribunal competente, y entonces no el 12 de julio, sino el 4 de mayo debió haber la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia haber escuchado a Wilmer Azuaje, haber evaluado la evidencia de cargo que en su contra tenía el Ministerio Público y entonces disponer contra él, si fuera menester, la medida de coerción personal que ha dispuesto en esta decisión.
Asimismo, el doctor Juan Luis González indicó que durante los 2 meses que estuvo privado de libertad el diputado Wilmer Azoaje en la ciudad de Caracas no se tenía claro en qué cuerpo policial ni en qué sede se encontraba, lo que a su juicio contempla una violación a lo que establecen las leyes venezolanas. Detalló que ese sería uno de los motivos por el cual decidieron acudir en reiteradas oportunidades a la Defensoría del Pueblo sin obtener respuesta alguna. También nos dirigimos al ciudadano defensor del pueblo. Le denunciamos formalmente la desaparición forzada del diputado Wilmer Azoaje. Y al día de hoy no tenemos ningún tipo de información sobre la Defensoría del Pueblo. Y hemos ido ya en varias ocasiones a pedir razón de eso y hemos ratificado por lo menos 2 veces por escrito a la Defensoría del Pueblo que la infracción constitucional sigue y que pedimos que indaguen sobre ese particular, sin obtener ninguna respuesta de parte del Defensor del Pueblo. Familiares del diputado Wilmer Azoaje indicaron que este mismo miércoles estarían viajando a la ciudad de Barinas para esperar entonces el traslado del parlamentario a dicha ciudad, donde estarían cumpliendo la medida sustitutiva emanada por el Tribunal Supremo de Justicia. Traslado que extraoficialmente se conoció podría materializarse en horas del día de este mismo jueves para continuar con el proceso judicial. Kevin Alfonso Gil, Televen. El presidente Nicolás Maduro acusó al Ministerio Público de encubrir hechos delictivos en nuestro país y de no haber ejecutado acciones jurídicas en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Es impresionante que apenas hayan llegado a actos conclusivos y hayan acusado al 10% de los delitos que se cometen en el país. Y en el caso de los delitos de la Guarimba 2013-2014, por cobardía no acusaron ni han hecho justicia. Porque hoy sabemos toda la verdad de cómo ha encubierto al crimen, a la conspiración y de cómo ha sido agente de factores extranjeros para que no haya justicia y para tapar a los que había que tapar. La última vez que yo hablé con esa señora, le dije, ¿usted no se da cuenta que hay un golpe de Estado? Me dijo, acabo de abrir averiguaciones contra Julio Borges. ¿Dónde las abrió? ¡Falsa mentira! Más temprano que tarde pagarán con la cárcel los que han sido cómplices de esta impunidad. El primer mandatario puso a la orden su inmunidad ante la Comisión de la Verdad que pretende configurar una vez se instale la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, propuso a esta comisión se impongan condenas de 40 años para quienes hayan promovido al odio. Y que un día me citen a mí, estoy a la orden de esa comisión. Si tengo que despojarme de mi inmunidad, me despojo desde ya. Y que me pregunten y me investiguen todo lo que tengan que investigar. Pero que investiguen a todos los responsables que han llamado golpe de Estado y que nadie se esconda detrás de las faldas de Almagro. Aquel que llame a golpe de Estado debe ser castigado por lo menos con 40 años de cárcel, mínimo, sin beneficios de ningún tipo. Aquel que llame al odio por razones políticas, religiosas, debe tener 40 años de cárcel por lo menos también. El jefe del Estado aprobó recursos para crear un Fondo Nacional de Ayuda para las víctimas de las protestas que se han desarrollado desde el mes de abril. Además, hizo un llamado a los venezolanos a participar en las próximas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. El Ministerio Público citó en calidad de imputadas a Elita del Valle Zacarías Díaz y su hija María Eugenia Baptista Díaz, por estar presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht. Ambas mujeres están vinculadas con el exministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime Aneltrudi. Este proceso responde a una investigación adelantada por la Fiscalía sobre diversas irregularidades detectadas en contrataciones efectuadas por los representantes de la constructora brasileña. El Ministerio Público interpuso un escrito de regulación de competencias para que los 13 manifestantes detenidos por la Guardia Nacional el pasado lunes 10 de julio en Acarigua y Araure sean presentados ante la jurisdicción ordinaria civil y no la militar. Estas detenciones no fueron reportadas oficialmente al Ministerio Público, mientras que las respectivas audiencias de presentación se pretende realizarlas en tribunales castrenses. Por su parte, los familiares han denunciado que se les ha negado la visita a sus parientes detenidos. El Contralor General de la República, Manuel Galindo, informó que su despacho podría aplicar sanciones a la fiscal Luisa Ortega Díaz, así como a otros altos funcionarios del Ministerio Público que van desde penas administrativas hasta la inhabilitación por presuntos delitos de entravamiento.
Ya la Contraloría General de la República ha iniciado a lo interno el procedimiento, ha aperturado el procedimiento de multa, tanto para la ciudadana fiscal general de la República como para su directora del despacho y todas los fiscales superiores del país por el denominada falta de entrabamiento, porque se está obstaculizando el ejercicio de la función constitucional de la Contraloría. Al final habrá una decisión que podría ser la aplicación de una multa y una aplicación de una sanción subsidiaria que podría ser la inhabilitación en todo caso. Cuando digo en todo caso es que hay que probar los extremos suficientes para aplicar la inhabilitación. Por otra parte, Galindo señaló que la Constitución no contempla ningún mecanismo que avale el llamado a consulta popular, como lo ha hecho la dirigencia de la oposición, y aseguró que estas acciones podrían acarrear sanciones penales, civiles y administrativas. La Conferencia Episcopal rechazó la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia bloquee la consulta popular, pautada por la Mesa de la Unidad para este domingo 16 de julio. Considera que el proceso se encuentra en el marco de la Constitución. Todos sabemos pues que se ha anunciado por allí que van a recurrir al Tribunal Supremo de Justicia para que se anule la posibilidad de que el pueblo se exprese. Yo creo que sería un mal servicio al país, tanto de parte de quienes acudan al Tribunal Supremo de Justicia como del Tribunal Supremo de Justicia si decide anular esa convocatoria. Y yo lo que sí creo es que aquí está planteado que el pueblo se exprese, que se mantenga incólume el derecho a expresarse del pueblo venezolano y que independientemente de cuál sea la decisión, esa expresión de voluntad se dé en el país. De impedirse la posibilidad de la consulta el 16 de julio, el país va a entrar, Dios quiera que no, y le pedimos al Señor que así no sea, pero probablemente el país va a entrar en mayores escenarios de confrontación. Reiteraron su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro. Los obispos venezolanos creen que ese proceso pretende imponer al país un régimen dictatorial y eliminar los actuales órganos del Estado, principalmente la Asamblea Nacional, por lo que pidieron nuevamente al Ejecutivo retirar la propuesta. El próximo 16 de julio, promovida por la Asamblea Nacional, tendrá lugar una consulta popular que goza de toda legitimidad. Consideramos una provocación de parte del Gobierno y del Consejo Nacional Electoral convocar para ese mismo día un simulacro de votaciones en algunos centros electorales del país, pues puede generar lamentables conflictos. El pueblo sigue exigiendo el respeto a su dignidad y a sus propios derechos. También pidieron a la Fuerza Armada que cumpla con el deber de estar al servicio del pueblo y no del gobierno nacional, y que garantice el orden constitucional. La misma petición le hicieron a los dirigentes políticos, al igual que busquen mecanismos para el encuentro y negociaciones para superar la crisis. La Conferencia Episcopal Venezolana prefirió no pronunciarse respecto al llamado de hora cero hecho por la Mesa de la Unidad Democrática, pues consideran que no conocen de su alcance. Harley Monseguilemán, Televen. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, aseguró que la consulta popular convocada por la oposición para este domingo no tiene validez jurídica. A su vez, informó que centros de votación que sean considerados como riesgosos para llevar a cabo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente serán eliminados y reubicados los electores. Durante la presentación de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente a 40 representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, Lucena manifestó que la única actividad formal de este domingo es el simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral. Tú dices que hay dos eventos. Hay un evento el domingo. El evento que hay es el simulacro. Lo otro, bueno, eso es parte de lo que es una estrategia política, es una actividad para la agitación política, como puede ser una manifestación, una marcha, una concentración o las mismas barricadas que han estado haciendo. Mejor una encuesta, mejor una actividad de agitación política de esta naturaleza que una barricada que degenera en violencia. Eso no es un acto de votación, esa es una actividad política. Y bueno, sin ninguna valoración jurídica.
La presidenta del órgano comicial informó que para el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, 150.000 efectivos del Plan República tomarán los centros de votación una semana antes de la elección, es decir, el domingo 23 de julio, para prever que dichos centros no sean considerados como riesgosos y no se vayan a dar inconvenientes, pues de ser así, la población electoral del mismo será migrada. Asimismo, estamos tomando las medidas de un cierre permanente de esos centros riesgosos para electoras y electores en zonas álgidas. ¿Qué significa eso? Centro de votación, una escuela que no permita que el Consejo Nacional Electoral, en uso de sus funciones constitucionales, abra un centro de votación, ese centro de votación perderá definitivamente su estatus como directorio dentro del directorio de centros de votación y esos electores serán reubicados en otro centro electoral que decidiremos. La presidenta del CNE también destacó que para las diversas auditorías que se realizan con relación a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente solo participan representantes técnicos de una empresa externa al CNE, así como representantes sectoriales, más no integrantes de organizaciones con fines políticos. Desde el Consejo Nacional Electoral, Cristel Chopite, Televen. 2029 puntos soberanos estarán disponibles el próximo domingo en todo el país para la consulta popular convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Dirigentes de la MUD informaron que los resultados serán ofrecidos en la noche del domingo. El proceso contará con 2.029 puntos y 14.303 mesas en todo el país, mientras 70 países en el exterior podrán recibir a venezolanos que deseen expresarse ante lo referido. Los ciudadanos deben ser mayores de edad y presentar su cédula de identidad. El diputado Stalin González aseguró que la consulta es legal y vinculante, amparada en la Constitución. La Constitución es clara. El artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que la soberanía reside en el pueblo. Y el artículo 70 de la Constitución claramente dice que la consulta popular, que las asambleas de ciudadanos y que otros instrumentos de participación son claramente vinculantes con la decisión que ahí se va a tomar. O sea, millones de venezolanos van a salir el domingo y que van a dar un proceso, la rebeldía cívica más grande de la historia. Aseguró que los resultados serán ofrecidos el mismo domingo 16 de julio, mientras las posibles duplicaciones serán anunciadas posteriormente. Van a ver como rápidamente, sin baranda alguna, sin esperar hasta las 2 de la mañana, tenemos los resultados de la consulta de cuántas personas se podrán participar ese día. Le digo, ahí va a haber un control posterior sobre el cruce de las personas que hayan votado. Ese día, ¿qué va a pasar? Ese día se van a anunciar cuántas personas participaron en el proceso. Y va a haber un control posterior para luego hacer cuántas personas pudieron haber, si es que las hay, alguien que haya votado 2 veces. Porque nosotros no tenemos el control al día en cada uno de los centros, porque no estamos trabajando con el rep del CNE, sino con cualquier venezolano que tenga una cédula va a poder ir. Y va a haber un control posterior para hacer el cruce de los datos, pero esa misma noche, en un tiempo rápido, sabremos cuántas personas lograron participar y cómo quedaron cada una de las preguntas. Se tiene previsto que senadores, expresidentes y diputados asistan a la consulta pública del próximo domingo 16 de julio en calidad de observadores internacionales. Sus nombres serán ofrecidos por parte de los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática en los próximos días. Carolina Bigot, Televen. El Departamento de Estado de Estados Unidos y los diputados del Parlamento Europeo expresaron su respaldo a la consulta popular que realizará la oposición venezolana el próximo 16 de julio en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. El secretario de Estado adjunto para Latinoamérica y el Caribe expresó que a partir de la consulta a realizarse este domingo, la convocatoria a la Asamblea Constituyente podría ser evaluada de una forma distinta. Por su parte, los eurodiputados reiteraron su gran preocupación por la situación en nuestro país e hicieron un llamado una vez más al respeto de la paz y la democracia. Catalogaron como un paso inaceptable el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro, que presenta serias dudas sobre su constitucionalidad, además que amenaza los principios esenciales de la democracia como el voto universal, libre, directo y secreto. A 9 años y medio de cárcel fue condenado hoy el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva por su implicación en la red de corrupción que operó en la compañía estatal Petrobras. Lula fue encontrado culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
A pesar de la condena, el exmandatario aún puede aspirar a ser candidato para las elecciones generales de 2018, lo cual solo sería impedido si la sentencia fuera ratificada en segunda instancia. Momento de nuestra primera pausa. En breve, más información. Pacientes con enfermedades crónicas exigieron hoy las medicinas para sus tratamientos mediante una protesta. Al mismo tiempo le pidieron a Carlos Rotondaro, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que explique la situación real del sector. Ante la falta de medicamentos desde hace varios meses, pacientes con enfermedades crónicas y el presidente de Codevida, Francisco Valencia, realizaron una protesta en la sede principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con la finalidad de entregarle un comunicado directamente a su presidente, Carlos Rotondaro, donde especificaban sus exigencias y carencias en los tratamientos que día a día empeora la calidad de vida de cada uno de ellos, siendo más de 300.000 personas afectadas. Tal es el caso de Mildred Varela, que tiene cáncer de mama. Ya estamos cansados, que hasta cuándo la burla, que todos los días se muere gente y no nos escuchan, gastando el dinero en lo que no nos interesa a nadie. Con lo que se compra una bomba se le puede pagar el tratamiento a cualquier cantidad de personas. Ya basta, respétennos y tenemos que sacarnos un carnet para que se nos atienda. No hay nada en el seguro social, nadie tiene quimioterapia ahorita. Asimismo, en Maracay, Estado Aragua, quienes padecen de insuficiencia renal tampoco han podido realizarse sus tratamientos, como es el caso de la esposa de Carlos Arciniegas, Raiza de Arciniegas, quien no pudo asistir a la protesta por su delicado estado de salud. Desde hace 2 años carecemos de la llegada normalmente de los tratamientos para la diálisis peritoneal. Más de 16.000 pacientes en diálisis y hemodiálisis en las dos modalidades que estamos peligrando nuestras vidas. Entonces, no andamos guarimbeando, la salud no se politiza. Aquí son muchos pacientes que querían venir y no pueden venir porque no pueden ni caminar. Esta es una muerte en silencio. Mientras los manifestantes gritaban consignas, fueron abordados por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, quienes en principio les solicitaron que se retiraran de la entrada de la institución. Sin embargo, no accedieron, por lo que algunos se colocaron en la avenida Norte 4 a la altura de la esquina de Altagracia, mientras el semáforo se encontraba en rojo. Minutos más tarde fueron informados que serían recibidos por la directora de Salud, Antonieta Hurtado, quien solo permitió que un grupo de 8 personas ingresara a la sede sin los medios de comunicación. El presidente de Codevida, Francisco Valencia, agradeció la atención. Sin embargo, resaltó que esperaban ser recibidos por el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos Rotondaro. Porque muchas respuestas no fueron contestadas. Órdenes de compra sin fecha exacta de cuándo van a llegar los medicamentos. ¿Cuándo va a llegar el medicamento? No lo sabemos. Trasplante, cáncer de mama, hemofilia, linfoma, hepatitis, esclerosis múltiple, Parkinson. La condición de salud de todos nosotros depende de un medicamento de por vida sin interrupción. Cuando tú hablas con la farmacéutica, te dicen que no les han hecho órdenes de compra y bueno, los que quedan en el medio, que son las personas afectadas, son los que tienen las consecuencias irreversibles. Los 300.000 pacientes afectados esperarán una semana por la respuesta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. De lo contrario, radicalizarán las protestas. Teresa Medina Ambrosino, Televen. La secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, Lisbeth de Cambra, señaló que desde el gremio periodístico no van a ceder en la defensa del comunicador social Carlos Julio Rojas, detenido el pasado 6 de julio en San Bernardino, aquí en Caracas. Tengo que decir que el Colegio Nacional de Periodistas no está dispuesto a mediar, y mucho menos a ceder la defensa de Carlos Julio Rojas absolutamente a más nadie. Nosotros vamos a emprender esta lucha porque se entienda que un periodista no puede estar detrás de las rejas por haber intentado buscar libertad, que a nosotros no nos siembra quien quiere sino quien puede, y que nosotros vamos a seguir luchando en este país por la libertad y porque la gente esté informada. Carlos Julio Rojas es una persona ejemplar, que ha salido a luchar por sus vecinos, que ha dado la cara, incluso a riesgo de su propia integridad y de su propia seguridad. Se conoció que la organización no gubernamental Provea llevará el caso de Carlos Julio Rojas a instancias internacionales.
El sector agropecuario informó que este jueves se movilizará desde distintos estados del país a partir de las 9 de la mañana para unificar voces en contra de la constituyente por considerar que el sector agroalimentario está severamente afectado por la fuerte escasez de alimentos que golpea a la población venezolana. El primer vicepresidente de FEDEAGRO, Celso Faninel, afirmó que están en contra de la planteada constituyente porque está fuera de la Constitución y porque no será la solución para los problemas alimentarios que enfrentan los venezolanos y los agroproductores. De igual manera, denunció que en Agropatria se está manejando un monopolio en el cual algunos ministros le han dado la espalda al gremio. Como una extorsión, calificó el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, las amenazas contra los empresarios de que no obtendrán divisas en el sistema DICOM de no participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Considera que es una muestra de que en el país no existe Estado de Derecho. El amenazar a los ciudadanos de que en la medida en que no voten en una Asamblea Nacional Constituyente, que muchos ciudadanos desconocen y rechazan, el amenazarlos con que no van a poder tener actividades que son de naturaleza pública, no es sino una extorsión, ¿verdad? El hecho de extorsionar, pues no es la forma como se conduce en la sociedad. Esa declaración no es una declaración apegada a Estado de Derecho, y lo que requerimos es Estado de Derecho y respeto por los derechos de propiedad y los derechos ciudadanos. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el Congreso de Conindustria 2017, que se llevó a cabo este día miércoles con presencia de diversos sectores del empresariado venezolano. Allí, el máximo representante del sector manufacturero aseguró que uno de los principales temas a debatir fue que en los próximos años se debe tener el foco en la inversión en educación, para que el país se sume al desarrollo de tecnologías que a su juicio abarcarán los mercados del futuro. También reiteró su preocupación por la precaria situación que atraviesa el sector industrial en el país. De esas menos de 4.000 empresas que van quedando, el 73% reporta que están en unas condiciones malas o muy malas. De eso, un 65% dice que tiene menos de un mes de pedidos para trabajar, y de ese 65%, 17 dice que no tiene pedidos y no tiene con qué trabajar, ¿verdad? Esos están parados. Sin duda que esos son los próximos en quebrar, ¿verdad? Muy lastimosamente. El 44% reporta que no puede subsistir con el entorno actual y que en un periodo de tiempo que en lo máximo alcanzaría 2 años, estarán cerrados. En el encuentro también se juramentó la Junta Directiva para el periodo 2017-2019, la cual estará presidida nuevamente por Juan Pablo Olalquiaga, a quien además este miércoles se le entregaron varios reconocimientos con motivo del Día de la Industria. Tanto el presidente de Conindustria, así como el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, quien estuvo presente durante este congreso que realiza anualmente el sector industrial del país, aseguran que apoyan enfáticamente la convocatoria de la oposición venezolana de realizar una consulta popular este próximo domingo 16 de julio. Inclusive ambos entes coinciden en prestar apoyo logístico de ser necesario. Kevin Alfonso Gil, Televen. Fue anulado el pasaporte del director general de actuación procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, cuando el funcionario se dirigía hoy a Buenos Aires. Mundaray iba a viajar a Argentina en representación de la Fiscalía General de la República a una reunión extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Por su parte, la fiscal general Luisa Ortega Díaz se pronunció en rechazo de la anulación del pasaporte de Mundaray y calificó este hecho como ilegal. Fue asesinado el agente del CICPC, José Materano, de 36 años, para robarle su arma y una moto aquí en Caracas. Materano estaba vestido de civil y se encontraba en Sabana Grande. Los asesinos lo interceptaron en una camioneta Toyota y le dispararon. Tomaron su moto y su arma y luego huyeron del sitio. Un agente activo de la policía de Anzoátegui y un transeúnte murieron en un tiroteo en el sector Fuente de Paz del municipio Maturín. 2 hombres muertos fue el saldo que dejó una balacera ocurrida en el sector Fuente de Paz de la parroquia Las Cocuizas del municipio Maturín. Uno de ellos quedó identificado como Juan Carlos Medrano, de 29 años, quien residía en el mencionado sector, y del segundo se conoció que era un funcionario activo de la Policía del Estado Anzoátegui, identificado como Jackson José Rondón López, de 34 años, quien al momento del levantamiento de su cadáver portaba el uniforme y un arma de reglamento. Los habitantes de la comunidad
señalaron que Medrano era albañil de una obra en la zona y se encontraba caminando por una de las calles de la citada localidad cuando se produjo la balacera. Se pudo conocer por los testimonios de los vecinos de Fuente de Paz que un vehículo color negro transitaba por las calles con 4 personas a bordo, dentro de ellas 2 damas, y momentos después se presentó el intercambio de disparos provenientes del auto contra el funcionario de Polianzuategui, quien se encontraba dentro de una de las viviendas del sector. Los habitantes de la comunidad indicaron que no es la primera vez que ocurren enfrentamientos en la zona. Serán los funcionarios del CICPC quienes determinen el móvil del hecho. Desde el estado Monagas, Elin Yosimar Urbina, Televen. Vecinos del barrio Los Mangos del cementerio aquí en Caracas exigen justicia en el caso del asesinato del adolescente con condición especial durante un operativo policial en el sector. En este lugar sucedieron los hechos, barrio Los Mangos del municipio Libertador de Caracas. Las pancartas daban cuenta de lo que sucedió, de lo que piensan y de lo que exigen. El pasado martes, un grupo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana realizaron una OLP, según relatan los vecinos. Un adolescente de 14 años resultó asesinado, un joven querido por toda la comunidad y con una condición especial. Cariñosamente le decían Catire. Cuando me meto para la casa corriendo, porque escucho demasiados disparos cerca, veo a Catire que venía muy mal herido. Y yo, Catire, ¿qué te pasó? Y él decía que le dispararon y tenía el disparo de este lado. Y yo trato de agarrarlo y los policías nos empezaron a decir, métanse para adentro, ustedes no lo van a ayudar. Yo, ¿pero por qué? Vamos a llevarlo para el hospital con mi hermana. Y yo no querían que lo ayudáramos, no querían. Y entonces empezamos a pegar gritos y gritos, empezó a salir la comunidad, los arrastraron para allá a Catire, se lo llevaron muy mal herido y le decían que se quitara la camisa porque tiene una pistola guardada, que tenía 2 pistolas, que una la lanzó por el barranco. Y yo, ¿pero cuál pistola? Él es un niño enfermo de 14 años. Ese era un muchacho sano, todo el mundo lo conocía aquí. La policía hoy en día, ¿sabes lo que pasa? Suben para los cerros y entonces confunden las personas, los muchachos con malandros. Los vecinos señalan constantes irregularidades en los procedimientos de las OLP en la zona. Denuncian que ingresan a las viviendas, roban comida, dinero, prendas y electrodomésticos. Hace 22 días, aquí mismo en el barrio Los Mangos, pero en este callejón, asesinaron a Carlos David Marchese, de 22 años, estudiante de enfermería en el Colegio Universitario de Caracas. Los impactos de bala aún están en la pared. Aquí simplemente vienen, se meten en las casas, violentan todo. Aquí no hay leyes. Roban, sí señor, porque de hecho a mi sobrino se le llevaron su dinero con que se iba a inscribir, se le llevaron su reloj, su cadena que cargaba puesta, lo golpearon en la casa, lo sacaron de la casa. Nosotros hicimos todo lo posible para que no lo asesinaran, pero ellos se lo trajeron a la fuerza y lo asesinaron aquí en este callejón. ¿Qué está pasando con estos cuerpos policiales? ¿Qué tienen en contra de nosotros? ¿Ah? El artículo 43 dice que el derecho a la vida es inviolable, pero esto no se cumple en estos barrios. Los vecinos, consternados, exigen justicia. Según denuncias de los propios vecinos, en los últimos 2 meses, 4 situaciones similares se han registrado en este lugar, como las denunciadas. Margarita Toledo, Televen. En Aragua, los transportistas públicos aumentarán las tarifas de los pasajes de las rutas urbanas e interurbanas a partir del próximo lunes 17 de julio. Acordamos de solicitar y salir el día lunes 17 con una tarifa para las rutas urbanas de 300 bolívares a nivel nacional. Y para las rutas suburbanas e interurbanas con un aumento del 60%. En esas tarifas, sobre las tarifas actuales. Estábamos en el orden del 50% de las unidades paradas a nivel nacional por falta de insumos, ya vamos en el orden del 60%. Lo que hacemos es como para medio comer, entonces ¿cómo sustentamos la unidad de transporte? No podemos, de verdad. El incremento del pasaje es justo y necesario, porque si no, nos paramos todos y entonces va a ser peor, pues. Por otra parte, los usuarios emitieron diversas opiniones por la medida de reajuste en las tarifas y el servicio que prestan los autobuses. Opino que deberían de aumentarlo tú vas a comprar un caucho, un transportista compra un caucho vale más de 1 millón de bolívares, 800, 900 mil bolívares. Y dime tú un pasaje de 300 bolívares, ¿qué compras tú con 300 bolívares? Un caramelo. Es bastante incongruente por cuanto el transporte ha sido bastante ineficiente en todas sus formas, todos sus aspectos. Estamos ahorita, vamos a decir, un poco disgustados por cuanto no se nos está prestando el servicio que bien merecemos nosotros. Nosotros no podemos estar de acuerdo con ellos en todos los
aumento que ellos quieran, porque ellos no prestan un buen servicio como debe ser tampoco. Algunos usuarios del transporte público manifestaron su descontento ante este incremento. Dicen que es necesario que se decrete en Gaceta Oficial para evitar conflictos entre pasajeros y transportistas. Desde el estado de Aragua, Fridelix Terán, Televen. Una aeronave Cessna 206, siglas YV-1270, se precipitó a tierra este miércoles entre la zona La Paragua, Canaima y el sur del municipio Angostura, en el estado Bolívar. Jorge Galindo, director nacional de Protección Civil, informó a través de su cuenta en Twitter que ya arribaron al aeropuerto Eres de Ciudad Bolívar el piloto y el pasajero de la aeronave siniestrada y que ellos se encuentran en condición estable. Gobierno de Bolivia niega el envío de 300 uniformados a Venezuela para reprimir a la población. En breve el panorama internacional. Se solicita con urgencia insulina cristalina o insulina Lantum para paciente de 80 años. Si usted puede colaborar, por favor comuníquese por los teléfonos 0414-919-7459 y 0426-734-3251. Gracias. Se necesitan con urgencia 15 ampollas de meropenem de 1000 miligramos o de 500 miligramos. También puede ser imipenem en ampollas de 500 miligramos. Las personas que deseen colaborar, por favor comunicarse al número 0416-096-4688. Gracias. El gobierno de Bolivia negó el envío de 300 uniformados a Venezuela para reprimir a la población. El ministro de Defensa, Raimi Ferreira, manifestó que la acusación ha generado un gran descontento en su país porque se trata de una mentira que contribuye a una provocación, ya que en Venezuela existen agregados militares y cadetes a los que ahora se ha puesto en riesgo. 8 rebeldes de la opositora costera fallecieron y varios resultaron lesionados tras el impacto de un proyectil en la provincia de Latakia. El dispositivo golpeó contra el vehículo en el que se trasladaban los rebeldes. La embestida coincide con un pacto alcanzado por las regiones de Al-Sueida, Deraa y Al-Qineira con Estados Unidos, Rusia y Jordania. El gobierno de Francia decidió crear 7.500 cupos para solicitudes de asilo a los extranjeros que llegarán al país. El primer ministro Édouard Philippe manifestó que próximamente se nombrará un delegado interministerial encargado de cumplir el compromiso de reinstalar en Francia a 10.000 refugiados de otros países europeos. El activista y premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, se encuentra internado en un hospital debido a una enfermedad del hígado en fase terminal. Los últimos exámenes médicos revelaron que el mal se ha extendido por todo el cuerpo, por lo que sufre de baja presión arterial. Varias organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno chino de haber esperado a que su estado de salud empeorara antes de liberarlo. En la próxima parte de lo actual. Comenzamos las informaciones del espectáculo con Julián Gil, quien se pronunció ante las acusaciones de Marjorie de Sousa sobre la manutención de su hijo Matías Gregorio. Según una reconocida cadena de televisión, el actor expresó textualmente: "Claro que no he pagado, sí estoy esperando que el juez se pronuncie. No estoy dispuesto ni entiendo que tenga que pagar los casi $15,000 mensuales que pide la señora, porque primero no es un número justo y no es un número que han podido comprobar en qué se va a gastar, porque pedir cualquiera puede", dijo muy molesto el argentino, quien está en la espera de que el juez dicte su decisión y se encuentre una solución final a los problemas entre él y la venezolana. Cambiamos de tema y les cuento que Ariana Grande ya fue nombrada hoy ciudadana de honor en Manchester. La cantante recibió este reconocimiento por unanimidad de los concejales del Reino Unido, quienes afirmaron que el artista trajo consuelo a miles de personas y ayudó a recaudar millones luego del atentado terrorista del pasado 22 de mayo durante uno de sus conciertos. Recordemos que luego del hecho volvió a la ciudad para recaudar fondos en un show donde se presentó junto a Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry y The Black Eyed Peas.
Continuamos hablando de otras estrellas de la música y es que al parecer Britney Spears cantará en el medio tiempo del Super Bowl del próximo año. Según New York Daily Mail, una fuente cercana reveló que los socios de la princesa del pop han tenido reuniones secretas con los responsables del espectáculo musical y con ejecutivos de televisión y publicidad vinculados al show intermedio del 2018. El mismo medio señala que la artista fue consultada por BBC Radio si ella participaría nuevamente en el Super Bowl, a lo que ella contestó, sí, probablemente lo haría. Recordemos que en el año 2001 se presentó en este importante evento junto a Aerosmith y NSYNC. El encuentro deportivo en el 2018 se celebrará el 4 de febrero en Minneapolis. Entre otras noticias les contamos que irrumpieron con gritos un concierto de jazz de Woody Allen en Hamburgo. Un grupo feminista interrumpió el show este martes por las acusaciones de la hija del también cineasta, quien lo acusó hace más de 2 décadas de haber abusado de ella cuando tenía 7 años. Las activistas llamadas Femen pidieron no olvidar los casos de abusos y subrayan que la violencia contra la mujer no puede ser ignorada, no es tolerable ni puede ser excusada, incluso cuando el acusado se llama Woody Allen. Cabe destacar que el cineasta subirá nuevamente al escenario esta noche para ofrecer su concierto de jazz. Seguimos con George Clooney, quien fue fotografiado por primera vez junto a Amal Alamuddin luego de convertirse en padres. La pareja disfrutó de una cena familiar en uno de los restaurantes preferidos en Italia y, según declaró una fuente a la revista People, se dieron muchos abrazos y hubo mucho amor entre ellos. Amal se veía preciosa y no parecía cansada, estuvo sonriendo y parecía muy feliz. Esta sería la primera aparición juntos luego de darle la bienvenida a sus hijos Ella y Alexander Clooney, quienes se rumora serán presentados públicamente en el mes de septiembre en el 3er aniversario de la pareja. Y para finalizar lo hacemos con Kit Harington, quien demostró que podía interpretar a otros personajes de Game of Thrones. El actor quien da vida a Jon Snow en la serie estuvo recientemente en el show de Jimmy Kimmel y realizó una parodia en la que se le pudo ver audicionando para otros 6 roles de la historia. En el audiovisual, Harington aparece leyendo parte de los libretos de Cersei Lannister, Arya Stark, Daenerys Targaryen y un caminante blanco, para luego sorprender a todos encarnando a Harry Potter. Por su parte, Kimmel aseguró que el video le fue enviado por los productores de la serie, la cual estrena su 7ª temporada este domingo 16 de julio. Take 4. Muy bien, amigos, a esta hora nos vamos. Muchísimas gracias por su atención y tengan todos buenas noches. Buenas noches.